Muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Isidro Torres está con nosotros, él es director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios en la República Dominicana. Isidro, gracias por estar con nosotros, nos une una amistad de hace muchos años y me agrada que estés haciéndome compañía en esta noche. Así es, muchas gracias Gregory, buenas noches a este amplio público que sigue tu programa y la verdad es que para mí es un honor encontrarme aquí frente al público y sobre todo a una persona como tú señalabas en la presentación. Tenemos muchos años conociéndote y yo puedo dar testimonio de la calidad humana y profesional que tú tienes. De manera que muchas gracias por permitirnos hablar con tus televidentes. Muy amable Isidro, y el hecho de que hoy estés acá es en la calidad de que eres el director de lo que yo podría denominar una esperanza agradable, una realidad concreta interesantísima para los jóvenes y los adultos también, que viven en lugares de condiciones económicas que quizás no son las más desarrolladas. Me refiero a los centros tecnológicos comunitarios. Me gustaría que expliques cómo están funcionando estos centros y en qué consiste la utilidad de cada uno. ¿Cómo no? Bueno, los centros tecnológicos comunitarios tienen una definición, tienen una misión, tienen una visión. Y su objetivo fundamental radica en trabajar en la reducción de la brecha digital con grupos vulnerables en comunidades con estado de vulnerabilidad, con el propósito de introducir a niños, adolescentes y adultos en lo que es la educación básica digital, es decir, una forma de instruirlo a utilizar la computadora como paso inicial para continuar con otras habilidades tecnológicas, es decir, cultivar lo que puede ser el desarrollo de las habilidades tecnológicas y con ello como base poder entrar a otros ciclos, a otros niveles de la formación. Fíjate que las comunidades, por ejemplo, que se refieren a los distritos municipales, generalmente tienen una situación social un poco más difícil que allí donde existe el casco urbano, donde existe un ambiente más productivo, más definido, es decir, aquel que convive en la cotidianidad del urbano. Entonces, en las comunidades de los distritos municipales realmente se produce una situación y por eso es que la mayor cantidad de los centros tecnológicos comunitarios están en comunidades muchas veces apartadas, donde generalmente lo que existe es un CTC, donde la gente acude porque además le da la facilidad que diferentes otras instituciones no le cobran un centavo a nadie, porque hay instituciones que enseñan, forman tecnológicamente, incluso son un poco del sector público. ¿Ustedes forman o dan el servicio? No, nosotros formamos y damos servicio porque tenemos varios programas. ¿Y cuál es el esquema que normalmente se encuentra de funcionamiento para el uso de un centro tecnológico comunitario? Por ejemplo, yo crucé, no entré, por el centro tecnológico comunitario que está en Tireo, camino a Jarabacoa, ¿correcto? Entonces, esa comunidad de ahí asiste allí sobre todo jóvenes, tengo entendido, van a una hora determinada. ¿Cómo funciona el día a día de un centro tecnológico? Mira, pero me encanta que tú menciones a Tireo. ¿Tú sabes por qué? Porque fue uno de los principales, uno de los primeros CTC que visitó el presidente de la República para participar de la reinauguración, reapertura del mismo, con el remozamiento, la transformación que le hicimos. Entonces, Tireo, que es un distrito municipal de Constanza, que es una comunidad muy productiva en términos agrícolas, tiene un centro con mucha calidad, como tú lo viste. Allí tenemos un equipo humano de colaboradores muy formados, además, son técnicos y son profesionales.
Y entonces allí nosotros recibimos a los jóvenes del municipio, del distrito municipal, a los adolescentes y a los adultos, porque tenemos una plataforma digital dentro. Nosotros tenemos la plataforma a través de la cual los jóvenes, los usuarios, interactúan, van aprendiendo lo que es una computadora, van aprendiendo el sistema básico de la computadora. Es decir, es una forma de ir eliminando el analfabetismo digital, porque tiene que ver con la estrategia de desarrollo digital que en términos de agenda se ha planteado el presidente de la República, Luis Abinader. Y entonces en Tireo, por ejemplo, y eso se replica en otros tanto, tenemos, aparte de lo que es la sala digital, con una cantidad importante de computadoras, tenemos allí una radio comunitaria, ahí tenemos una emisora comunitaria que te abarca unos 12 kilómetros a la redonda, a la que asisten generalmente representantes de la iglesia católica y evangélica, representantes de la municipalidad para informar de cómo van los trabajos, ¿verdad?, de su ayuntamiento, las organizaciones sociales, los periodistas locales con habilidades también, comunicadores natos, les cedemos ese tipo de espacio. Pero también dentro existe, en ese mismo centro de Tireo, un centro que se refiere, un programa que se refiere a Espacio de Esperanza, EPES. Es un programa que tiene que ver con la recepción de niños de 3 años hasta 5 años para una inducción de aprendizaje temprano. Lo relacionamos con todo un ambiente psicoemocional, pero también lo ponemos a manosear, como decimos, la tablet, pero también lo ponemos a manosear la computadora. ¿Y sabe qué ocurre? Que esos niños, al cumplir 5 años, que es cuando se van, cuando quieren entrar al preinicial, llegan con el privilegio y las habilidades que el niño común y corriente, que lo llevan a un maternal y se acabó, y después quieren llevarlo formalmente a la escuela básica, tienen esto, lo que estoy señalando, la ventaja de una habilidad ya en cierre. Entonces, hay cursos o adiestramiento cuando llega el joven, el niño, al centro tecnológico comunitario. Sobre todo es adiestramiento, es formación, es inducción, es un proceso psicoemocional que además le permite al padre, a la madre, dejarlo en el centro, ¿verdad? Se puede ir y entonces hay una maestra, generalmente paga por CTC o por el Ministerio de Educación. Y la capacitación de esa maestra. Sí, generalmente esa maestra, generalmente es, en el caso de Tireo y casi en todos los centros, son psicólogas educativas, son profesionales de la educación, pero también son personas muy adentradas al trato de la niñez. ¿Cuántos centros tecnológicos comunitarios existen en funcionamiento aquí? Actualmente nosotros tenemos 106 centros. Eso aparte de los compúmetros que tú señalas, que son 7 compúmetros. Sí, lo del compúmetro quiero que le hagamos una conversación. Pero en total podemos hablar de 113. Eso fuera... ¿Están funcionando todos? Sí, claro. Eso fuera de un conjunto de salas digitales que como parte de convenios interinstitucionales nosotros suscribimos con organizaciones sociales y le damos la facilidad a través de nuestros equipos en locales de ellos, que vayan gente de la comunidad, los reciban, lo formen y eso sea parte misma del desarrollo de esa institución social y comunitaria. La conectividad, Isidro, en los centros, porque ustedes están en lugares muchas veces un poco retirados del casco urbano, ya lo mencionaste, claro. Y esa es la idea. Así es. Entonces, ¿cómo manejan ustedes la dificultad que pudiese haber con conectividad? Sí, hay dificultades. Por ejemplo, en el mismo centro de Tireo, porque este es un programa que se ve mucho y fácilmente lo ven en Tireo y dicen, Isidro está mintiendo. En Tireo, por la ubicación, ¿verdad?, la altitud, allá muchas veces de manera recurrente se produce un problema con la conectividad. No es permanente que estemos fuera de la conexión,
pero sí se produce esa interrupción. Y no pudiera, ustedes son, por supuesto, un organismo gubernamental, son centros cuyo propietario es el Estado, no pudiera, y aquí básicamente depende de recursos, tener un sistema específico que enlace a todos los centros comunitarios, un alimentador de señal para Sí. que no exista esa situación. Sí, ello hay porque, parte- perdóname Isidro, de nada vale, respetando lo valioso que son estos centros, que yo los admiro, tener un centro 24 horas, 7 días disponible, si la conectividad es en determinados momentos insegura. Entonces, te hago esa pregunta. No, y es así, tu reflexión es correcta porque una parte importante de nuestras acciones formativas se producen con el uso del Internet. De jóvenes que a veces no pueden ir a la hora normal de tener la presencialidad. Y entonces los facilitadores tienden a hacerlo a través de la Internet. Y entonces eso crea una situación. Esta institución realmente es muy importante, tiene mucho alcance, en términos de que está diseminado en toda la geografía nacional. Bueno, estamos hablando de más de 107 Claro, centros. imagínate tú, estamos hablando de que te está tocando 25 provincias. Ya. Esa es la verdad. Entonces, esta institución que está llamada a jugar un papel muy importante y lo está jugando, porque incluso el gobierno central, un poco para dar un preámbulo, ¿verdad?, a tu pregunta, está articulando, está ejecutando dentro de la agenda digital que se estableció a nivel de la ONU. Es decir, es un reclamo que plantea que de aquí al 30 debería estar la humanidad muy digamos, socorrido, se dice, como lo suficientemente relacionada con la conectividad, con el manejo digital como una forma de reducción de brecha digital. Y entonces el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, a su llegada, aprobó a través de esta resolución lo que es la Agenda de Desarrollo Digital 2030. Entonces, eso está provocando que a través de lo que es Indotel y a través de otras instituciones, por ejemplo, como es la Oficina de Apoyo Digital Tecnológico, que son instituciones que tienen una mayor magnitud, diferente a CTC, que somos fundamentalmente de servicio, de apoyo a la comunidad, de formación básica en lo que es el terreno de la formación digital, porque también se introduce, cuando hablamos, fíjate, yo te hablo a ti de habilidades tecnológicas, es porque además nosotros formamos tecnológicamente a jóvenes a través de un programa y un sistema llamado Maker, donde entramos con la robótica, donde entramos con la sublimación. ¿Hay algún certificado al final de esta capacitación? Naturalmente. Bueno, quiero aprovechar y decirte que ayer viernes, por ejemplo, en Navarrete, en el Centro Tecnológico de Navarrete, es uno de los centros también estrella, es de referencia este centro. Allí nosotros acabamos de entregar 200 certificados. Mira qué bien. Con la presencia allí de las instituciones principales, los funcionarios, incluso con un gran reconocimiento. Allí hay unas personas que aprovecho y le damos nuestra expresión de gratitud, porque tanto el síndico, el señor Tito, como el señor Emilio Reyes, que es uno de los asesores generales, oye, categorías generales del presidente de la República, son los que mantienen ese centro durante muchos años. Son personas muy allegadas al presidente de la República y ellos han asumido eso como un rol de honor. ¿Dónde es el lugar ese? Eso es en Navarrete. Ya. Eso es en el Centro Tecnológico de Navarrete. La sustentación económica de los centros tecnológicos comunitarios es directa a ustedes, son una dependencia de algún organismo. ¿Cuál es dentro del organigrama de la estructura gubernamental la ubicación de ustedes en esa parte? Sí, nosotros institucionalmente somos dependientes del Gabinete de Política Social. La Dirección General de Presupuesto, por ejemplo, nos aprueba un presupuesto a nosotros, porque no somos una institución, que no somos una unidad ejecutora,
entonces se le transfiere al gabinete y el gabinete entonces nos transfiere. No que nosotros recibimos las partidas porque las pedimos, sino que es en función de lo que está en el POA, es decir, lo que está en nuestro programa a realizar, ejecutar durante el año. Esta es una institución que realmente por la magnitud, porque si tú, por ejemplo, te pones a evaluar el valor de esos inmuebles, claro, entonces tú dices que es una institución que debe tener más apoyo del Estado, debe tener más apoyo incluso de los organismos que tienen que ver con el seguimiento a lo que es la política social, pero sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la agenda digital. Entonces, en ese orden, esta institución por eso es la debilidad institucional, hay que señalarlo, es un programa y a veces hay quienes dicen que no llega a un programa. La gente cuando ve que nosotros hacemos tantas acciones y a través de nuestro equipo de colaboradores se promueven las actividades, muchas veces piensan que nosotros tenemos presupuesto cual si fuera un ministerio. ¿Por qué razón? Bueno, tú, por ejemplo, conoces mi trayectoria en términos sociales, soy un activista social. Más que un dirigente político, que lo soy, convivo fundamentalmente con los asuntos sociales comunitarios y por eso me rinde mucho el dinero, que con poca cosa nosotros hacemos cosas que otros organismos con mucho dinero quizás no lo hacen y además están invisibilizados porque entienden, muchos funcionarios cometen el error de pensar que lo que ellos hagan o piensen debe ser hacia adentro y se olvidan que a la población hay que presentarle hechos, hay que visibilizarse, porque en definitiva tú manejas un presupuesto. Y si la gente no ve que tú haces cosas con transparencia y se lo presenta, tú puedes estar haciendo la mayor de las obras. Claro, y a favor tuyo, no lo va a conocer. A favor tuyo digo también que, por ejemplo, tus buenas relaciones con medios de comunicación te facilitan el dar a conocer la existencia primero de los CTC. Me decían unos periodistas, tú eres de los funcionarios que más económico y barato le sale al gobierno pese al gran esfuerzo y gran el trabajo que tú haces. Sí. Y la gente en realidad le llegó a comentar al presidente, a un amigo, y si Isidro saque o no hay. Pero debo decirte, el presidente ha tenido una actitud de apoyo, solo que tú sabes que estamos en una situación un poco diferente. A veces mi amigo director de presupuesto, ¿verdad? A veces echamos un careo, ¿verdad? Como echamos un careo con la gente del Ministerio de Administración Pública, que a veces nos la ponen un poco, ¿verdad? Nos pone un poco cara dura, ¿verdad? Pero realmente lo cierto es que nosotros trabajamos dentro de la vulnerabilidad social, en la formación de gente que necesita esa herramienta porque estamos en la época de la cuarta revolución industrial y aquí ya no se puede ser analfabeto digital. Desde luego. El gobierno tiene que invertir en eso y lo está haciendo. Y por la estructura que ustedes tienen, por la naturaleza de que son los centros tecnológicos comunitarios, bien vendría que Indotel asumiera en parte como si ustedes fueran sus hijos de crianza, económicamente hablando. Además que hay una identificación en cuanto a comunicación. No sé si se pudiera hacer una gestión en ese sentido. Debería ser porque, aunque existe un acuerdo interinstitucional desde pasadas gestiones, lo cierto es que no hemos tenido todavía esa oportunidad de poder recibir ese tipo de apoyo. Debo señalarte que Indotel en ocasiones anteriores equipaba muchas áreas de los centros tecnológicos comunitarios porque, por ejemplo, el presupuesto que nosotros manejamos no nos permite hacer inversión. Yo puedo decirlo aquí, y soy de los funcionarios que no me luce tumbarle polvo ni algo, presidente, ni a ningún funcionario, porque tengo mi propia identidad. Ahora, sí te digo que tenemos un presidente que detalle tras detalle le da seguimiento a las cosas y sabe perfectamente bajo qué ambiente realizamos nosotros nuestro trabajo. Y por eso nosotros impulsamos siempre el hecho de que las gestiones, que las instituciones que están vinculadas al área puedan ayudarnos, como tú bien dices. Por ejemplo, Indotel tenía 200 y tantos locales que eran llamados los famosos CCI. ¿Tú te recuerdas aquella gran cantidad de locales de Indotel que se abrió por todo el país? Esos locales fueron todos abandonados en gestiones anteriores.
Y entonces ahora lo hemos ido recuperando, se le han ido asignando a varias instituciones y nosotros mismos como institución también hemos recuperado algunos de esos, porque a nosotros nos ha correspondido, además, Gregory, tener que remozar los locales porque los recibimos en condiciones deprimentes, con muchos vicios de conducción, en un estado de abandono. Fíjate que nosotros recibimos esta responsabilidad en el momento más duro, más desolador de la pandemia, muerte, desolación, crisis económica, los planteles cerrados. Y tú sabías que desde los CTC, con su plataforma, fue que los profesores comenzaron a inducirse en el uso de la tecnología para la educación virtual, que luego hubo que hacerla. Fue desde los CTC en su mayor parte. Lo que pasa es que nosotros a veces quedamos invisibilizados ante la gran diferencia en términos proporcional de recursos que tienen otras instituciones, pero esa es la realidad. Entonces, este tipo de institución juega un papel muy estelar, muy importante. Fíjate que cuando yo te digo que tenemos unas 79 emisoras funcionando en todo el país, cuando nosotros queremos, recorrimos, por ejemplo, podemos recurrir, por ejemplo, al sistema de streaming, un enlace, pero a nivel digital, tú puedes estar en China y tú quieres decir, bueno, déjame ver qué pasa, porque el presidente de la República, CTC y Movimiento Social van el lunes para allá a Arroyo Cano. Déjame entrar a ver qué dice la emisora de Radio Cano, de allá de Arroyo Cano. Tú entras y con facilidad tú escuchas todo lo que está pasando ahí. Es decir, estamos hablando que tenemos una plataforma comunicacional importante, radial, que yo siempre digo que está subutilizada y que el gobierno debe usarla hasta para promover lo que hace, pero también para seguir difundiendo la cultura, continuando apoyo a las comunidades y en definitiva hacer de eso un proyecto de mucho más impacto en favor de la juventud y en favor de las comunidades más vulnerables. Y de lo que hemos estado conversando hasta ahora con Isidro Torres, el director general de los CTC, le exhorto a cada quien que esté mirando el programa que en determinado momento que cruce en una localidad y vea centro tecnológico comunitario, se detenga y utilice 10, 15 minutos para que vean la importancia que revisten estos centros para toda una comunidad y que es gratis el uso y de lo cual me he motivado en parte a que te invite en esta ocasión para hablar sobre ellos. Vamos a hacer una pausa porque al regreso cambiaremos de CTC, de Centros Tecnológicos Comunitarios, a hablar de política, porque detrás del señor director hay un gran político y un servidor comunitario que es Isidro Torres. Venimos en breve. Bien, aunque estoy acompañado del presidente de los CTC, también estoy acompañado del director de los CTC, del presidente del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte. Isidro Torres, tienes muchos años en política, originalmente en el Partido Revolucionario Dominicano, luego que se produce la ampliación, la escisión, la división, como se le quiera llamar, pasas al Partido Revolucionario Moderno. Santo Domingo Norte es un hervidero político en el que te has manejado en la parte de la vida comunitaria también durante muchos años. ¿Cómo está PRM en esa localidad? Bueno, el Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte está, como casi en todo el país, desarrollando un proceso institucional, cumpliendo con ley interna como estatuto partidario, pero también con la ley de partido político y la misma ley electoral, porque es un proceso institucional, las autoridades terminan ahora, ¿verdad? Pero ya fueron electas otras, y en efecto allá en Santo Domingo Norte se hizo una convención para elegir a los principales dirigentes. Y bueno, a pesar de que yo tenía la determinación de darle espacio a una generación más joven, pues al final
todos los que aspiraban decidieron declinar para que yo continuara, y los organismos de Guaricán, los organismos de Sabana Perdida, de Villamella, de Higüero, de La Victoria, y todas esas comunidades, entonces votaron para que yo continuara como presidente del PRM. Nos encontramos en ese proceso de consolidación de la fortaleza de un partido que con apenas el tiempo que tiene, muy joven, podemos decir que ha demostrado, proyectó ser al principio la primera fuerza y lo ratificó en las elecciones pasadas, y que ahora nos preparamos precisamente para consolidar esta posición. La demarcación de Santo Domingo Norte tiene en correspondencia ¿cuántos diputados? Bueno, nosotros somos, y esa es una de las inequidades territorial que existe en este momento, en términos políticos, nosotros somos una sola circunscripción. Nosotros somos la 6, circunscripción número 6 de Santo Domingo De la Norte, provincia. de Santo Domingo Norte, correcto, de la provincia. Pero ¿qué pasa? Que aunque nosotros somos el segundo municipio de más importancia electoral del país, apenas tenemos una circunscripción. Allá existen 4 diputados del PRM, 4 del PLD, ahora se fueron para la Fuerza del Pueblo, pero son 9 los diputados. Entonces, ¿cuántos electores hay en Santo Domingo Norte? Pero estamos proyectando que ahora, a un corte que hicimos nosotros, hay 480,000. Estamos hablando de que aquí en las elecciones venideras contaremos con algo más por encima del 500,000 de habitantes. Pero hay cierta inequidad, veo, verdaderamente, sí, claro, porque, por ejemplo, Santo Domingo Oeste tiene alrededor de 260,000 electores y cuenta con 7 diputados. Y tiene 2 o 3 circunscripciones. Santo Domingo Este, que es detrás de ellos que estamos nosotros, tiene 4 circunscripciones. Por ejemplo, Santo Domingo Norte, después de Santo Domingo Este, es el que sigue a nivel nacional, porque primero estaba Santiago. Al Santiago dividirse y crear el distrito municipal de Santo Domingo Oeste, allá Santiago. en Santiago, entonces ellos subieron al 3er lugar y nosotros bajamos al 2º lugar. Es decir, que hasta en términos de esa comparación hay una inequidad marcada, y Santo Domingo Norte, y ahora que está pendiente del censo nacional, puedes estar seguro que va a aparecer con cerca de 1 millón de habitantes, por encima de 1 millón de habitantes, porque es el lugar donde más inmigrantes han llegado, es decir, tiene una gran expansión en términos territorial, y eso es creciendo y creciendo. Si tú, por ejemplo, entras por la Charlie y las Gomas Luta, tú ves que ahí está levantando una clase media y unas construcciones interesantísimas. Por lo tanto, yo pienso que hay que ir planificando una política de desarrollo de este municipio. Te preguntaba cómo está el PRM en Santo Domingo Norte, porque, por ejemplo, esa armonía que existe, quizás por la preponderancia de tu figura política, no ocurre en otros lugares, como a propósito el mismo Santo Domingo Oeste, donde no se ha definido si habrá consenso, si habrá convención para escoger las autoridades del PRM. Y en otros lugares del país, quizás no tantos, pero ha ocurrido tal situación. Estamos a menos de 2 años ya para las elecciones municipales, a mucho menos de 2 años, y se entiende que la armonía estructural debe estar definida y sin muchos contratiempos. ¿Te preocupa o tienes la confianza de que PRM tendrá una configuración dentro de su dirigencia interna sin mayores inconvenientes? Mira, Gregory, yo hablo con los amigos del PLD y hablo con los amigos de la Fuerza del Pueblo, y hablo con los movimientos sociales y hablo con el Partido Reformista, todo. Y todos tenemos el criterio de que Santo Domingo Norte es un lugar para todos los partidos difícil. Es un municipio, como tú señalabas, muy politizado, de mucha exigencia, porque además existe una deuda social acumulada. Y entonces el liderazgo local arrastra con la presión que se deriva de la irresponsabilidad de los gobiernos de turno de no resolver situaciones puntuales. Es ahora que el gobierno ha querido entrar y está ejecutando un conjunto de programas sociales
con lo cual viene mitigando situaciones que tienen que ver con la crisis general y la gente está comentando, ¿no? Los grupos sociales, la gente del pueblo, el impacto que está teniendo la política social del gobierno a través de su programa de impactos y protección social. PRM a nivel nacional, me dices. Correcto. Pero eso está haciendo a nivel nacional, pero hablando de Santo Domingo Norte, justamente ayer prácticamente entró nuevamente a Santo Domingo Norte y va a durar un tiempo importante aplicando lo que es el bono familiar, aplicando lo que son los programas que tienen que ver con mejoramiento de vivienda, programa con préstamo. Mira, fíjate que ahora el día 30, el día 2, próximo 2, va a haber una gran feria, por ejemplo, de préstamo de 200 millones de pesos. Estará presente el presidente de la República, pero con eso está el programa que da el Gabinete Social de los Medicamentos. Préstamos. Préstamos a través de Promipyme. Ya. Ese préstamo tiene como objetivo fundamentalmente esos préstamos de apoyar a los micro, medianos, empresarios y gente que con vocación de ser, tener esa condición en la vida económica, emprendedores, pues puedan sustentar, eso soportar. Para Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Un programa de 200 millones. Correcto. Pero ese programa se hace a nivel nacional. Promipyme, que dirige el señor Porfirio Peralta, está haciendo un extraordinario trabajo y sin duda eso está contribuyendo a que los emprendedores, los chiquitos de la esquina del Yaniqueque, los que tienen otro tipo de negocio pequeñito, los que tienen, digamos, fábrica de reparar y hacer colchones, los que trabajan, las mujeres de los salones, los que tienen, digamos, empresas de impresiones, que son impresoras y necesitan un capital para ello, pues, sustentarse. Se les facilita y realmente podemos decir que Santo Domingo Norte está siendo beneficiado con este gran programa. Entonces, el PRM, como fuerza de sustentación política y social del gobierno del presidente Luis Abinader, está consciente de que tiene que reorganizar todas sus fuerzas, que tiene que reorientar, actualizar lo que son metas, propósitos y tareas pendientes. Y entonces, por esa razón, en los diferentes organismos que tenemos nosotros allá, hay todo un proceso de orientación, de contacto, de reuniones. Una de las cosas que dañó al PLD fue que producto de la impotencia de sus dirigentes de resolver situaciones, muchos locales, la mayoría los cerraron y tuvieron que mudarse los líderes locales. Pero ustedes tienen como PRM una situación de queja en algunos puntos demanda, a nivel nacional. Claro, así es. Y el tiempo, Isidro, así es, ha ido cruzando y cuando tú mides, queda de este lado menos tiempo para unas nuevas elecciones que el tiempo que ya transcurrió. Así es. Entonces, ese es un reto, esa es una deuda que hay con la militancia del PRM. ¿Y quién se va a encargar de que esa deuda se pague? ¿Quién va a gestionar eso? No, el gobierno, por ejemplo, desde el gobierno se ha estado haciendo lo que se ha podido en función de la ley. Se compensa, como te decía, a la población con los programas sociales. Allí nosotros implementamos un conjunto de acciones que, incluyendo, por ejemplo, la facilidad de un préstamo, porque muchas veces una gente, imagínate que vive en Sabana Perdida y que trabaje aquí, por ejemplo, con 10,000 pesos o 12,000 o 20,000 pesos. Cuando tú tomas lo que gastas para llegar aquí, entonces tú dirías, pero yo con un negocio allá, recibiendo 20,000 pesos, 25,000 pesos, dependiendo de la evolución, yo resuelvo un gran problema. Pero yo no puedo politizar un programa para favorecer. No, porque eso no va dirigido directamente a los PRMistas. Ese es un programa con sentido plural. Yeah. Eso es a todos los ciudadanos que puedan calificar. Es como las viviendas que tú ya hablaste, el programa de vivienda que está anunciando la presidencia, el INVI y todo. No es a los PRMistas. El que no califica y no tiene el perfil, no puede simplemente esperar que se va a beneficiar de uno de esos apartamentos. El PRM, ¿tú piensas que puede, de acuerdo a lo que se ha ido desarrollando esta gestión, a lo que ha iniciado, al tiempo que queda, puede ganar en cierto modo con comodidad las elecciones de 2024?
Pero quiero decirte antes, en todo caso, para cerrar ese capítulo, que hay que atender a la base del PRM, hay que atender a sus dirigentes, hay que compensarlo. Tenemos muchas instituciones todavía llenas de colaboradores de los gobiernos anteriores. Esa es una de las quejas que está viendo. Este es un gobierno tan democrático, el que preside Luis Abinader, que nadie puede señalar que ha habido una cacería en las instituciones. Por eso es que no han podido entrar muchos de los dirigentes de base e intermedio del PRM, porque además hay funcionarios que no han entendido que la fuerza de sustentación política y social es el PRM en cada uno de sus miembros, y entonces se han equivocado, y eso puede generar situaciones que en principio convencerlo de cuál es lo que está pasando, aún con la crisis internacional, cómo impacta en República Dominicana, para ellos es difícil a veces entenderlo. ¿Tú entiendes? ¿Tú piensas que eso es un ABC de la política que debería entenderse por parte de esos funcionarios? Bueno, ellos deben copiar del presidente de la República, deben copiar de un presidente de carne y hueso, deben copiar de un presidente que tú como hombre sencillo del pueblo o un presidente, cualquier una junta de vecinos, le escribe al presidente a la hora que sea y que no se sorprenda si a las 2 de la mañana está contestando por el WhatsApp. Tienen que copiar de un presidente austero, gerente, usted lo ve arremangado, caminando las cañadas, los callejones, usted lo ve en el seno del pueblo. Hay funcionarios que se convierten en tan elitistas que ni la propia familia lo ve. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos en un país donde los funcionarios tienen que entender que aquí hay una deuda social acumulada por muchos años y que nosotros, y es la intención del presidente, la vamos reduciendo. Porque, ¿qué es lo que provoca la grandes crisis sociales en los países? Son precisamente la deuda social acumulada, el maltratamiento, y que eso no depende de que alguien quiera o no crearla, es que son fenómenos sociales que se dan por encima de cualquier liderazgo. Y ese tipo de expresiones de protesta desordenada es lo que hay que prevenir. ¿Cómo? Llevando a las comunidades, haciendo lo que el presidente de la República está haciendo. La queja que externa sobre esos funcionarios es a funcionarios que son del partido o funcionarios que son colaboradores del gobierno que fueron designados por el presidente. A veces aparecen, generalmente no son del PRM, generalmente no tienen, digamos, el acervo de base del PRM. Y hay funcionarios que a veces comprometen lo que es la imagen de un gobierno de manera muy irresponsable. Cuando yo, por ejemplo, vengo a este programa y digo cosas que van contrarias a lo que es la estrategia del gobierno, obviamente estoy creando una situación de disparidad que genera confusión, no solamente en el que está allá del otro lado de esta cámara, sino entre los mismos que estamos en el escenario. Decimos, bueno, pero el gobierno, el presidente marcha correctamente por este camino, y hay funcionarios que ponen el desazón y dicen cosas comprometedoras. Entonces, aquí, sea del PRM o sea un funcionario que lo que es técnico, igual que el funcionario del PRM que es técnico, debe entender que sobre todo lo que está digamos, en discusión, en dar el seguimiento de tratamiento, es al factor humano, es al factor de la tranquilidad, de la satisfacción de las necesidades básicas, incluso ordena la Constitución de la República. Isidro, eres un hombre sensato en la política, eres un hombre muy práctico y vertical. La dirección política de tu partido, ¿se entiende que está al tanto de esa situación con la experiencia que tiene? Es una dirección política que no es tonta, de hecho, hay un partido que está en el gobierno, por algo es. ¿Qué responsabilidad tiene para corregir esa situación, la actuación o no ante esa situación de la dirección política del PRM? Sí, por suerte tenemos una dirección política que se relaciona bastante con los organismos del partido, con la base. No tenemos queja de un Paliza. Carolina, que aunque usted la ve ejerciendo su función a ella como alcaldesa y a Paliza como ministro administrativo, es un hombre y una mujer que viven en constante contacto con las militancias. Realmente
tenemos una dirección, digamos, de lujo. Yo te digo que muchas veces que nos provocan situaciones son aquellos que, aún siendo el PRM, a veces se desconectan, ¿verdad?, de esa idiosincrasia natural de donde proceden, pero también de responderle a una militancia que espera de ellos la solidaridad, facilitarle. A veces se establecen mecanismos de controles y se lo pegan quizá al Ministerio de Administración Pública o se lo pegan a otro tipo de institución. Pero ya la situación... Pero lo cierto es que nos crea en principio un problema de incomprensión. Pero has planteado el problema, has planteado la queja, la inquietud. Entonces, cuando en una empresa, en un hogar, en una sociedad hay algo que no está funcionando bien, la autoridad corrige, tiene la obligación de corregir la situación. Por eso te pregunto, la dirección política debe corregirla porque has exonerado de esa situación al presidente, lo exoneraste. Claro. Entonces queda todavía para resolverlo institucionalmente la dirección política, pero si tampoco la dirección política es, ¿quién lo irá a corregir? ¿Isidro Santos? No, no, te digo que eso está en agenda porque recuerda que nosotros asumimos la dirección del Estado en medio de la peor crisis que se pueda recordar. Sí, pero estás en medio de dos contendientes políticos con mucha experiencia, por un lado PLD, por otro lado Fuerza del Pueblo, y por un tercer lado no es un partido, sino una población que mira qué está haciendo el PRM con unas elecciones cerca. Entonces, así es. Ustedes han de estar ojos abiertos para saber corregir esa preocupación que tú tienes, que veo que le das interés. Claro, sí, pero fíjate una cosa. A pesar de ese impacto de la crisis internacional, ¿verdad?, y que nos crea cierta limitante, en medio de la situación y la queja, el presidente Luis Abinader aparece no solamente en el país, sino que a nivel de América aparece como el segundo hombre mejor valorado. Es decir, pero yo estoy hablando, Isidro, del inconveniente que tú ves que hay en tu partido. Lo que te quiero decir es que aunque la gente sabe que hay problemas, sabe perfectamente que hay un presidente en la calle trabajando, buscando alternativas, buscando solución, ejecutando y anunciando nuevos proyectos que indudablemente proyectan que este país a corto plazo va a salir de la crisis heredada, tanto por lo que fue las gestiones que depredaron, ¿verdad?, las arcas del Estado, como la secuela dejada por la pandemia del virus, pero también el impacto negativo que a nivel de inflación importada está teniendo la guerra, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia. Es decir, te estoy diciendo que en medio de la crisis, la población ve y asimila a un hombre como el presidente Luis Abinader, está en la calle, y que en el caso entonces partidario, que es lo que tú refieres, el PRM con sus dirigentes tiene que seguir los pasos del presidente, porque cuando tú tomas, por ejemplo, el nivel de aceptación que tiene el presidente de la República y lo compara con el PRM, el presidente le lleva 30 puntos, 40 puntos casi al PRM. Mira, el PRM tiene en estos momentos alrededor de un 40%, oscila 40%, 42%, pero el presidente de la República está muy por encima de eso. Lo que te quiero señalar es que tenemos un gran recurso humano, no solamente el PRM, el país. Es un hombre que no se ve abatido, un hombre que a pesar de la crisis es un combatiente, porque lo vemos en la calle a diario. Y una cosa importante, de eso sí, cuidado quien se equivoca. El que metió la mano, él no se hace el chivo loco, él actúa como tiene que actuar y la consecuencia tiene que pagarla. Bien, vamos al segmento final de la hora 22 para hablar un poquitito más de política con Isidro Torres. Venimos en breve. Isidro Torres, en las últimas semanas hemos visto la participación pública del doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, en temas referentes a pedir cuentas, exigir, reclamar al actual gobierno una actuación diferente a cómo está afrontando problemas nacionales, por ejemplo, el tema que tiene que ver con el costo de los alimentos,
esos reclamos que hace Fuerza del Pueblo, ¿cómo los ponderas, cómo los respondes si te tocara a ti ser el vocero para atender ese reclamo? Sí, ciertamente he visto algunos requerimientos que hace el expresidente Leonel Fernández respecto a la situación actual. Pero yo quiero significar que una de las cosas que muchas veces está provocando que los políticos pierdan algún nivel de credibilidad en la población es precisamente comportamientos como ese. Por ejemplo, Leonel Fernández le pide al presidente Luis Abinader que haga en 2 años lo que ellos, como partido, como PLD, como tal, en 20 años no hicieron. Ellos le piden a un hombre que como Luis Abinader asume el poder en una etapa difícil que transforme prácticamente al país. Ellos piden entonces que bajen los artículos de primera necesidad, y es bien que hay que bajarlo, correcto, pero debe recordar el presidente Leonel Fernández que en su gestión fueron muchas, cientos, miles de protestas que hizo la población en reclamo de la reducción del costo de la vida, en lucha contra la corrupción. Es decir, el presidente Leonel Fernández y el PLD sacan de la agenda lo que fueron 20 años de gestión gubernamental. Y entonces a un hombre trabajador como Luis Abinader quieren enrostrarle incapacidad porque no ha podido resolver lo que en 20 años ellos no resolvieron. Entonces, a veces perdemos la vergüenza, perdemos el sentido de interactuar con seriedad frente a la población, perdemos como la razón. Y entonces, cosas como esa, la gente lo ve como una politiquería. Porque fue en la gestión de él, precisamente, que el país vio privatizar y desaparecer todas las intenciones del Estado. Como consecuencia de ello, aquí se perdieron miles y miles de empleos que con esas empresas no hubiera habido el déficit en términos de empleamiento que puede existir en el día de hoy. Es decir, por eso hablaba de una deuda social acumulada histórica. En esa deuda social acumulada histórica, el PLD tiene un alto porcentaje, porque fue precisamente en su gestión que más dinero se cogió a pesar de todo, que más corrupción se hizo, se drenó, digamos, el patrimonio nacional, el erario público sucumbió, y producto de eso es que estamos teniendo todos estos cuestionamientos judiciales. Es decir, no debe tener él el protagonismo, la politiquería, porque yo digo que esas expresiones de ellos tienen que ver, a ver si yo los relaciono, con aquella historia de el Don Quijote, ¿verdad? Que caminando, cabalgando, entonces, mientras avanzaba en el camino, aparecen unos ladridos de perros irreverentes y le dice Sancho, nos ladran, y contesta Quijote, señal de que avanzamos. Entonces, en medio de la crisis, este país está avanzando. El presidente Luis Abinader camina sobre los obstáculos con buena voluntad, y por eso tú ves que se reúne con el empresariado, con las organizaciones sociales, con todo el mundo, buscando puntos de cohesión, puntos comunes de soluciones de problemas que están acumulados. No que lo provocó, porque Luis Abinader que no tiene deuda con el pasado. Luis Abinader no tiene una deuda con el pasado. Y por esa razón, tanto él como aquellos que están compitiendo por el liderazgo de la oposición, porque eso es una lucha. Esa expresión de Leonel Fernández y de los 8 precandidatos del PLD que se enfrentan y dicen cosas, es que están jugando a quien diga la cosa más destemplada y que tenga más sonido para granjearse, tratar de granjearse el liderazgo de la oposición política. ¿Quién piensas de la oposición será el partido que enfrentará con mayor cercanía al Partido Revolucionario Moderno en 2024? Bueno, lo que sí yo voy a decirte es que el PRM, con Luis Abinader a la cabeza, está preparado para repetirse en el gobierno y darle continuidad a una gestión de gobierno que saque de la olla a un país que ha sido sumergido
a la tiniebla más oscura de la corrupción. Y por eso te digo que cual sea nuestro contrincante, puede escribir, que así mismo como surge, puede escribir la historia de su derrota, porque de que está asegurada otra pela, está asegurada, porque sobre todo la población entiende que muy a pesar de la crisis que estamos viviendo, entiende que Luis no es un ladrón. Entiende que Luis no apaña corrupción. ¿Entiende la población en estos 2 años que Sí. le interesaría seguir con PRM? El tema de corrupción es importante. El PRM continuará posesionándose. Yo te he dicho que tenemos un capital asegurado, que es el presidente Luis Abinader. Y el PRM, en estos 2 años, lo que se va es a fortalecer, se va a convertir, como tiene que ser, en el instrumento vencedor de la próxima contienda electoral. Deberá preparar sus candidatos locales, a regidores, a alcaldes, a senadores y diputados, porque el candidato a la presidencia está definido, que es Luis Abinader. Te reitero, ¿piensas que la población, con la muestra de ejercicio de estos 2 años, le va a dar un voto de apoyo, un voto de confianza? Repetirá ese apoyo? Evidente, perfecto. No hay duda que le va a dar un voto de confianza. No hay duda que el presidente, la población lo va a reivindicar y va a volver a votar por el PRM y sus candidatos presidenciales y los candidatos locales en los diferentes municipios. No ganaremos en todos los municipios. Tendremos, como pasa ahora, muchos alcaldes de la oposición. Bueno, los que son alcaldes, por ejemplo, de la oposición, han visto el trato decente, la gallardía, el manejo institucional del presidente de la República, con su visión de Estado y cómo lo ha tratado. De manera que el presidente, ellos saben en oposición que no es un peligro para la continuidad del desarrollo que se está emprendiendo en el país. Es la garantía de que este modelo pueda superar a todas las diabluras que en diferentes momentos se han cometido desde otras instancias de poder. Bien, agradecemos la participación de Isidro Torres en su dualidad, condición de director de los Centros Tecnológicos Comunitarios y presidente del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte. Gracias, señor director y señor político, por acompañarnos en la hora 22. A ti por permitirme conversar con tu público. Bien, señores, mañana otra entrega más de la hora 22. Hasta entonces.